En este tema estudiaremos la inducción electromagnética y la ley de Faraday. Gracias a la inducción electromagnética se puede producir energía eléctrica a partir de otras formas de energía, como puede ser la energía potencial gravitacional en una planta hidroeléctrica, la energía química en una planta termoeléctrica o la energía atómica en una central nuclear. A continuación les presento diferentes experimentos de inducción electromagnética. En la imagen de la derecha observamos que tenemos un imán, ¿sí? En este caso el polo norte se encuentra hacia abajo, y en la parte de abajo de la imagen tenemos una bobina que consiste en un n número de vueltas y está conectado a un medidor. Entonces, si en este experimento no muevo la bobina, no le hago nada al imán, entonces no va a producir ninguna corriente, que eso es lo que pues bien sabemos. Pero sin embargo, si empieza a mover ya sea el imán, la bobina, o empieza a variar la corriente, se empieza a generar una corriente que se le conoce como corriente inducida, precisamente a esta variación del flujo del campo magnético. Entonces, esta corriente inducida va a generar una FEM inducida. Y estos son los principales efectos que se tiene a partir de un experimento de este tipo, que en la práctica, como vamos a ver más adelante, es bastante útil. Entonces, este fenómeno se le conoce como inducción electromagnética, donde genera una corriente y una FEM debido a la variación del flujo magnético. Entonces, a la corriente que se va a generar se le va a llamar corriente inducida, y a la FEM inducida, para diferenciar a la corriente original con la FEM original que vaya a tener nuestro circuito. Entonces estos experimentos fueron desarrollados por Faraday y por Henry y Lenz también durante la década de 1830. Aquí tenemos la otra parte del experimento, donde en la imagen A variamos, más bien movemos el imán. El imán lo movemos de arriba hacia abajo, y esto va a generar una lectura en el medidor. ¿Sí? Esta lectura, bueno, en este caso el medidor es un amperímetro, entonces en este caso la lectura que va a leer el amperímetro es de la corriente inducida. Entonces, como se puede observar, esta bobina no está conectada a ninguna FEM, a una batería ni nada, simplemente el hecho de estar variando el campo magnético, el flujo del campo magnético debido al movimiento del imán va a generar la corriente inducida. En el inciso, en la imagen C, observamos que también se genera una corriente inducida al estar variando una bobina. Entonces, en esta imagen C, como hemos estudiado en los temas anteriores, una bobina que transporta una corriente, como es la imagen superior de la imagen C, genera un campo magnético. ¿Sí? Como es un tipo solenoide, esta bobina, entonces el campo magnético va a estar centrado, digamos. Entonces, este movimiento de esta bobina va a presentar una variación del flujo del campo magnético, y por lo tanto va a tener el mismo efecto como si fuese la imagen B, considerando un imán. Entonces, esta es otra forma de obtener la corriente inducida. En la imagen C, también se presenta una variación de flujo magnético, pero a diferencia de esta, no estoy moviendo ni la bobina y no está presente ningún imán. Lo único que estoy variando es la corriente. Esta lo varío a partir de un interruptor. Entonces enciendo y apago el interruptor de manera periódica, y entonces este efecto va a producir que el campo magnético de la bobina se encuentre variando. De tal manera que
al igual que en los otros casos, el B y C también va a generar una corriente inducida. A partir de los experimentos anteriores, Malcolm Faraday desarrolló una expresión donde la FEM inducida va a depender de la variación del flujo magnético. Primero recordemos el concepto del flujo magnético que hemos estado estudiando. El flujo magnético está definido por el producto punto del campo magnético con respecto al vector de área. Entonces, si tenemos una superficie con una área A, el vector de área es normal a la superficie y el flujo del campo magnético se encuentra a una dirección phi de este vector de área. Entonces, de acuerdo a la definición, nos interesa el componente paralelo del campo magnético con respecto al vector de área, que esto corresponde al coseno de phi. La ley de Faraday de la inducción establece lo siguiente. La FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la FEM inducida a partir de una variación del flujo magnético es igual al negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces aquí este signo negativo se establece por nomenclatura, que lo vamos a estudiar más adelante, que únicamente nos va a indicar que la dirección del flujo magnético, perdón, la dirección de la FEM inducida es contraria a la dirección del flujo magnético. Entonces, si se tiene una bobina con n número de espiras idénticas y si el flujo varía en la misma tasa a través de cada espira, la tasa total de cambio a través de todas las espiras es n veces más grande que para una sola espira. Entonces, si tengo una bobina, la FEM total inducida es igual a la misma expresión de la ley de Faraday, solamente que la multiplicamos por el factor de n. Entonces, esto es una extrapolación de una espira a un número n de espiras. Las FEM inducidas son ocasionadas por los cambios de flujo y no al revés. Entonces, bien podemos pensar que como estamos acostumbrados, si tenemos una FEM, una fuerza electromotriz, va a producir una corriente. Pero en inducción magnética no ocurre así, sino primero ocurre una variación del cambio del flujo magnético, como puede ser los ejemplos que les presenté al inicio, como el movimiento de un imán, el movimiento de una bobina de una bobina donde está pasando una corriente. Entonces estos casos representan cambios de flujo magnético que van a ocasionar una FEM inducida. Ahora vemos un ejemplo donde vamos a determinar la FEM y la corriente inducida en una espira. El campo magnético entre los polos del electroimán es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.02 teslas por segundo. El área de la espira conductora en el campo es de 120 centímetros cuadrados y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5 ohms. En el inciso A nos pide encontrar la FEM inducida y la corriente inducida en el circuito. Y en el inciso B te dice, si se sustituye la espira por otra hecha de material aislante, ¿qué efecto tendría esto sobre la FEM inducida y la corriente inducida? Entonces, tenemos un electroimán, como observamos en la imagen, donde el flujo magnético va a estar cambiando con respecto al tiempo, a una tasa de 0.02 tesla por segundo. Entonces, en este caso tenemos una espira donde vemos que está conectada a un medidor, a un amperímetro a partir de los puntos A y B. Entonces esta
variación del flujo del campo magnético va a estar presentando una corriente inducida en este alambre. Ahora vamos a determinar cuál es esta corriente inducida. Primero, determinamos el flujo magnético a través de la espira. Esto es el producto punto del vector del campo magnético con respecto al vector de área. Como el campo magnético y el vector de área son paralelos entre sí, entonces el flujo magnético es igual a B por A. De acuerdo a la información del problema, tenemos que el área es constante, igual a 0.012 metros cuadrados, y lo único que cambia es el campo magnético con respecto al tiempo. Por lo tanto, se va a presentar una tasa de cambio del flujo magnético y está dada por la siguiente expresión. Esta tasa de cambio del flujo magnético es igual a la variación del campo magnético con respecto al tiempo multiplicada por el área. La variación del campo magnético es de 0.02 teslas por segundo y el área de 0.012 metros cuadrados. Esto nos da que el cambio de flujo magnético es igual a 2.4 por 10 a la menos 4 volts. Ustedes pueden desarrollar que Tesla por segundo multiplicado por metro cuadrado da como resultado volts. Entonces, ahora la Fermi inducida está dada por el negativo de esta variación del campo magnético. Entonces, la Fermi inducida es igual a 0.24 milivolts. Recordemos que el signo negativo únicamente nos va a indicar que la dirección es contraria a la variación del flujo de campo magnético. Entonces, la corriente inducida la podemos determinar a partir de la ley de Ohm, donde la corriente es igual a la Fem entre la resistencia. La resistencia del circuito te lo da el problema, que es de 5 ohms. Y por lo tanto podemos encontrar la corriente inducida, que es igual a 4.8 por 10 a la menos 5 amperes, que es lo mismo de 0.048 miliamperes. Entonces aquí podemos observar claramente cómo esta variación de flujo magnético va a presentar una variación de la corriente, una corriente inducida y por lo tanto una Fem inducida. Ahora, para el inciso B, nos dice que qué es lo que ocurre si el material de la espira lo cambiamos por un material aislante. ¿Qué quiere decir un material aislante? Que la resistencia sea muy grande. Entonces, recordemos que la ley de Faraday no implica alguna variación de la resistencia conforme al circuito, entonces la Fem inducida no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la Fem inducida únicamente va a cambiar cuando cambia el flujo magnético. Pero la corriente inducida sí va a cambiar, porque la corriente inducida está en función de la resistencia. Es decir, que si tengo una resistencia muy grande, entonces se va a presentar una oposición al movimiento de la corriente, una disminución de la corriente inducida. Ahora estudiemos la ley de Lenz. Lenz es un científico ruso que reprodujo de manera independiente muchos de los descubrimientos de Faraday y de Henry. Y por su lado encontró que un método alternativo conveniente para determinar la dirección de una corriente y de la Fermi inducida. Se relaciona directamente con el principio de conservación de energía y actualmente pues se puede obtener a partir de la ley de Faraday, pero sin embargo como se desarrolló de manera independiente, pues le dan el honor de este signo negativo a la ley de Lenz. Entonces, la ley de Lenz establece que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto.
Entonces, prácticamente esta ley habla de la dirección del efecto de la inducción magnética. Y como ya vimos por ejemplo, de la FEM inducida es el negativo del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, que es lo mismo que te está diciendo aquí, ¿no? Que se opone a la causa del efecto. Entonces, esta causa de la que habla, en nuestro caso, es el flujo magnético que cambia a través del circuito fijo. Entonces, es decir, la corriente inducida se opone al cambio de flujo a través del circuito. Y no al flujo en sí, sino al cambio de flujo con respecto al tiempo. Revisemos diferentes casos para determinar las corrientes inducidas a partir de la ley de Lenz. En el caso A tenemos un imán permanente donde el polo norte está del mismo lado de la espira. Entonces, en el polo norte las líneas de campo magnético se dirigen hacia afuera de este imán. Entonces, al hacer el movimiento hacia abajo del imán, va a producir va a producir que el cambio de flujo magnético se encuentre hacia abajo. O sea, hacia abajo va a estar aumentando el flujo magnético. Entonces, por lo tanto, según la ley de Lenz, el campo magnético inducido se va a encontrar en sentido opuesto, es decir, hacia arriba. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, yo puedo obtener la dirección de la corriente inducida, donde los dedos, el pulgar, el índice y los demás dedos van a estar apuntando el campo magnético inducido hacia arriba, y el pulgar nos va a indicar la dirección de la corriente inducida, que es de izquierda a derecha, o sea, en el sentido antihorario. En el caso A, tenemos que la orientación del imán es contraria, es decir, el polo sur se encuentra del mismo lado de la espira. Entonces, en el polo sur, las líneas de campo magnético entran en el imán. Entonces, al hacer un movimiento hacia arriba, esto va a presentar un cambio del flujo del campo magnético con respecto al tiempo hacia abajo. Y podemos observar que la dirección del campo magnético inducido se va a conservar hacia arriba, porque va a ser contraria al cambio del flujo magnético. Entonces aquí tenemos que observar que el campo magnético inducido no depende de la dirección del flujo magnético, sino más bien va a depender de la dirección del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces esta es la diferencia que tenemos que resaltar. Entonces aquí podemos, por lo tanto, si el campo magnético inducido se encuentra hacia arriba, en la misma dirección que el caso A, la corriente va a estar en la misma dirección que en el caso A. Esta corriente, si queremos determinarla, va a depender de la resistencia que vaya a tener el circuito. En el caso C, tenemos que el movimiento del imán va a ser hacia arriba, donde el polo norte se encuentra en el mismo sentido de la espira, pero va a tener un movimiento hacia arriba, es decir, el caso contrario al caso A. Entonces, en este caso, estamos alejando el flujo magnético, entonces va a ser un flujo decreciente, y la dirección del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo va a estar orientado hacia arriba. Por lo tanto, el campo magnético inducido por este movimiento se encuentra hacia abajo. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, la corriente inducida va a ser de derecha a izquierda en el sentido horario. En el caso D, tenemos el caso contrario que el caso B, donde tenemos del mismo lado el polo sur, pero sin embargo estoy acercando el imán. Entonces, al estar acercando el imán, voy a estar
el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo va a estar orientado hacia arriba. Por lo tanto, el campo magnético inducido va a estar orientado hacia abajo. Y la dirección de la corriente inducida es de acuerdo a la regla de la mano derecha en el sentido horario. Entonces, con esto podemos ver diferentes casos en donde se puede comportar este arreglo de flujo de campo magnético, donde a partir de la ley de Lenz podemos determinar primero el campo magnético inducido, luego a partir de la regla de la mano derecha podemos determinar la dirección de la corriente inducida. Ahora vamos a resolver diferentes ejemplos relacionados a la ley de Faraday y a la ley de Lenz. Entonces, primero tenemos este ejercicio. Dice, se coloca una bobina de alambre que contiene 500 espiras circulares con radios de 4 centímetros entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo de 60 grados con respecto al plano de la bobina. El campo disminuye a una razón de 0.2 teslas por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la FEM inducida? Entonces, la imagen de este problema, podemos observar nuestra bobina que se encuentra inclinada a un campo magnético B, originado por un electroimán grande. Entonces, vamos a determinar esta FEM inducida a partir de la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la FEM inducida es igual al negativo de la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, primero tengo que determinar este flujo de campo magnético. Entonces, el flujo de campo magnético, recordemos que es igual al vector del campo magnético producto punto vector de área. Ok, entonces, según el enunciado del problema, nos dice que el campo magnético, más bien nos presenta una tasa de campo magnético, es decir, una variación con respecto al tiempo del campo magnético. Entonces, de estas dos cantidades que tenemos del flujo magnético B punto de A, la única que varía con el tiempo es el vector del campo magnético. Entonces, vamos a determinar la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Bueno, primero, el flujo de campo magnético es igual a B por A por el coseno que une estos dos ángulos, donde phi va a ser igual a 30 grados. Como podemos observar en la imagen, el componente del ángulo que me interesa es el componente que une al vector del campo magnético con respecto al vector del área de la bobina o de la espina. Entonces, tenemos que la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es igual a dB entre dt por A por coseno de phi. ¿Okay? Entonces, conozco cada una de estas variables. Esto es la tasa que te enuncia el problema. Te dice que es una tasa decreciente, entonces es de menos 0.2 tesla por segundo. El área es de 0.05 metros cuadrados y el coseno de phi es 0.866. Esto nos da que la variación del flujo magnético con respecto al tiempo es decreciente, menos 8.71 por 10 a la menos 4 tesla metro cuadrado por segundo. Si lo quiero ver en términos de Weber, entonces esto es igual a menos 8.71 por 10 a la menos 4 Weber por segundo.
Ok, entonces y una vez que determinamos la variación, nos queda determinar la FEM inducida. Pero como estamos hablando de una bobina, entonces la FEM inducida va a ser el producto, o sea, la misma expresión que les había mencionado anteriormente, pero le vamos a multiplicar por el número de espiras. Sí, porque la expresión que les puse en un principio es para una espira. Entonces, como nos da que esta bobina tiene tiene 500 espiras, entonces nada más es multiplicarlo por el número de 500. Y por la expresión del campo magnético, la variación del flujo de campo magnético que habíamos determinado anteriormente. Entonces tenemos menos 8.71 por 10 a la menos 4 Weber por segundo. ¿Okay? Entonces, como podemos observar que, bueno, esto da un resultado de 0.435 volts. Entonces, como podemos observar, el resultado es positivo, indicando que la dirección de la FEM es contraria a la dirección del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. En este ejercicio vamos a ver cómo se determina la FEM inducida en un alternador simple. La figura muestra una versión sencilla de un alternador que consiste en un dispositivo que genera una FEM. Se hace girar una espira rectangular con rapidez angular constante omega alrededor del eje que se indica. El campo magnético B es uniforme y constante. En el momento t igual a 0 y phi igual a 0, determine la FEM inducida. Entonces tenemos este alternador simple que consiste en una espira rectangular, como podemos observar. Está inmerso en un campo magnético B en esta dirección. El campo magnético B no cambia, es constante y uniforme. Entonces, reconozcamos que el área de la espira está orientada hacia abajo, ¿sí? Y que la espira tiene una rotación en su eje, en este eje, a una velocidad angular. Entonces, como podemos revisar que esta espira, al estar rotando, va a estar cambiando el ángulo phi, el ángulo que va a formar la dirección del campo magnético con respecto al área de esta espira. Entonces, debido a este cambio, se va a producir una variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, aquí podemos observar otra aplicación diferente a la anterior, donde en este caso cambia el área del flujo del campo magnético. Ahora vamos a determinar la FEM inducida. Entonces, tenemos que el flujo de campo magnético está dado por el vector del campo magnético producto punto el vector de área. Entonces, esto es igual a B por A por el coseno de phi. Entonces, aquí phi es el ángulo que une el campo magnético y el vector de área. Entonces, el problema, la variación de phi la podemos determinar en función de la rapidez angular, de tal manera que phi va a ser igual a omega t. Esta es la expresión en la cual el ángulo phi va a estar variando en función de la rotación de la espira. Entonces, habiendo reconocido esto, tenemos que el flujo magnético B es igual a B por A por el coseno de omega t. Ahora voy a determinar la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esto es igual a B por A. Entonces, aquí puedo observar que la derivada
del coseno de omega t con respecto al tiempo es el menos... A ver, vamos a ver. La derivada de coseno de omega t con respecto al tiempo es igual a menos omega seno de omega t. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a sustituir en la expresión, que es omega seno de omega t. Bien, entonces como la Fm inducida es igual al negativo de esta abreviación que acabo de determinar, entonces me va a quedar positivo. La Fm inducida es igual a B por A por omega por el seno de omega t. Entonces con esto puedo observar que la Fm inducida está en función del tiempo, está cambiando conforme pasa el tiempo y cambia en forma sinusoidal. Entonces, de hecho, esta es la principal función que se tiene con un alternador. Podemos ver que el flujo magnético está cambiando en función del coseno de omega t, mientras que la Fm inducida está cambiando en función del seno de omega t. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. La figura muestra un conductor en forma de U en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la figura, dirigido hacia la página. Colocamos una varilla de metal con longitud L entre los dos brazos del conductor para formar un circuito y movemos la varilla hacia la derecha con velocidad constante. Esto induce una Fem y una corriente, que es la razón por la cual este dispositivo se le llama generador de conductor corredizo. Determine la magnitud y la dirección de la Fem inducida resultante. Ahora podemos observar en la figura nuestro conductor en forma de U, en donde está atravesado por una varilla, de tal manera que se encuentra el circuito cerrado. Este conductor está inmerso en un campo magnético dirigido hacia dentro de la pantalla, donde B va a ser constante. Aquí lo que está cambiando va a ser el área. ¿Sí? El área de la varilla del circuito es la longitud L por la distancia D, donde podemos observar que esta va a ser mi distancia D, que va a estar cambiando porque esta varilla se está desplazando a una velocidad hacia la derecha. Entonces el área va a estar dada por la longitud L por la velocidad dt. Entonces, como está variando el área, entonces va a estar variando el flujo de campo magnético con respecto al tiempo. El área podemos aquí determinar que está en la misma dirección que el campo magnético hacia la pantalla. Ahora vamos a determinar la Fm inducida aplicando la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la Fm inducida es el negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, como ya vimos que el único, que el área depende, es la única magnitud que depende del tiempo, entonces puedo decir que esto es igual a menos B por dA entre dt. Sustituimos la expresión del área que habíamos determinado, donde el área es la distancia por la longitud L. Entonces tengo LB dt entre dt. Aquí se me escapó una D que no debe de ir. Bueno, regresamos otra vez a todo. Entonces esto es igual a menos B L, la velocidad, por dt entre dt. Entonces el diferencial de tiempo se puede ir y la Fem va a quedar igual a menos B L por la velocidad de área. Entonces podemos observar que la Fem
tiene un resultado negativo, lo que va a indicar que su dirección va a ser en sentido antihorario alrededor de la espira, como se indica en la figura. Ahora necesito determinar la dirección de la corriente inducida. Para determinar la dirección de la corriente inducida, vamos a determinar la dirección del campo magnético inducido. Entonces, como el campo magnético original se encuentra hacia la pantalla, según la ley de Lenz, el campo magnético inducido va a estar saliendo de la pantalla, porque la ley de Lenz te dice que cualquier factor inducido va a ser contrario a su causa, ¿no? Entonces, en este caso, el campo magnético inducido se encuentra fuera de la pantalla. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, nos va a indicar que la corriente va a estar en esta dirección. Este va a ser la corriente inducida debido a este campo magnético inducido. Tenemos el siguiente ejercicio. En el generador de conductor corredizo del ejemplo anterior, la energía se disipa en el circuito debido a su resistencia. Sea R la resistencia del circuito en un punto dado del movimiento del conductor corredizo. Calcule la tasa a la que se disipa la energía en el circuito y la tasa a la que se debe efectuar trabajo para desplazar la varilla a través del campo magnético. Aquí tenemos que recordar que la tasa de disipación es lo mismo que se le conoce como potencia. Entonces nos está pidiendo determinar la potencia en la cual se está disipando energía debido a este movimiento, debido a la corriente y a la resistencia. Y también te está pidiendo la potencia en la cual se ejerce el trabajo, o sea que es la potencia aplicada. Vamos a ver cómo resolver esto. Entonces recordemos en los temas anteriores que la potencia, por ejemplo, la potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces la resistencia me la da y tengo que determinar la corriente. La corriente es igual, de acuerdo a la ley de Ampere, entre voltaje entre la resistencia. Entonces, en este caso, nuestra fuente de voltaje o nuestra fuente de poder es la FEM inducida, ¿sí? Entonces, como la corriente tiene que ser positiva, entonces nos interesa que la FEM inducida en el ejercicio anterior sea la magnitud de esta. Esto lo dividimos entre la R. Entonces, si recordamos el resultado anterior, entonces la corriente es igual a V por L por la velocidad entre la resistencia. Entonces ya tenemos la corriente inducida debida a esta FEM. Lo único que nos queda es sustituir. Entonces sustituimos la corriente al cuadrado, VL por la velocidad, por R. Entonces esto nos queda que la potencia disipada es V cuadrado, L cuadrado, la velocidad al cuadrado entre la resistencia. Ahora nos pide determinar la potencia aplicada. Entonces para esto necesito determinar la fuerza que se aplica, la fuerza que va a ejercer un trabajo y ese trabajo va a ejercer una potencia. Entonces la fuerza que va a ejercer el trabajo está dada por la fuerza de una varilla inmersa en un campo magnético. Entonces esto es igual, la fuerza es igual a la corriente por la longitud del segmento L, producto cruz con respecto al campo magnético. Entonces aquí podemos observar que el campo magnético está dirigido hacia la pantalla y el vector L que me interesa determinar la fuerza está dirigido en esta dirección, por lo tanto es perpendicular al campo magnético y este producto cruz va a ser igual a 1. Entonces esto es igual a la corriente por L por V. Entonces
Aquí sustituimos la corriente que determinamos en el inciso A. Entonces esto queda B por L por la velocidad entre R por L por B del campo magnético. Entonces la fuerza es igual a B cuadrado, L cuadrado, la velocidad entre la resistencia R. Ahora, la potencia que le vamos a llamar la potencia aplicada, a diferencia del inciso anterior que la potencia disipada. Entonces esta potencia aplicada está dada por la fuerza por la distancia entre el tiempo. Entonces la distancia entre el tiempo es la velocidad, entonces es la fuerza por la velocidad. Entonces de la expresión anterior, de esta expresión únicamente lo multiplico por la velocidad. Entonces queda B cuadrada, L cuadrada, la velocidad al cuadrado entre la resistencia R. Entonces, como podemos observar, el resultado de la fuerza aplicada es el mismo resultado que nos da, el resultado de la potencia aplicada es el mismo resultado que nos da la potencia disipada. Entonces aquí pues podemos ver que pues, la energía se conserva. En este ejercicio vamos a aplicar la ley de Lenz. En la figura hay un campo magnético uniforme a través de la bobina. La magnitud del campo va en aumento y la fe inducida resultante ocasiona una corriente inducida. Con base en la ley de Lenz, determine la dirección y la corriente inducida. Entonces, aquí recordemos que la ley de Lenz te indica que la dirección de un factor inducido está en contra del factor que lo origina. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo magnético inducido está en sentido contrario al campo magnético original, la corriente inducida está en sentido contrario a la corriente original y la FEM inducida está en el sentido contrario de las magnitudes originales que lo ocasionan. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a determinar primero el campo magnético inducido. Para esto tenemos que reconocer nuestro campo magnético original. Entonces, el campo magnético original está orientado hacia arriba, como se indica en la figura, que te dice que es un campo magnético creciente. Entonces, este es mi campo magnético original. Entonces, esto como está variando el flujo magnético, está variando con el tiempo el flujo magnético, entonces va a generar un campo magnético inducido orientado en el sentido contrario. Entonces, este es nuestro campo magnético inducido, de acuerdo a la ley de Lenz. Ahora, para determinar la corriente inducida, tengo que hacer uso de la regla de la mano derecha. Vamos a intentar dibujar una mano. Ok. Entonces, bueno, supongamos que esta es una mano derecha. Estos son los dedos. Este es el pulgar. Bien, entonces, ya habiendo determinado el campo magnético inducido, ¿sí?, donde los dedos de la mano derecha, el índice y el pulgar hasta el meñique, van a estar indicando la orientación del campo magnético. Entonces, si el campo magnético está en esta dirección, hacia abajo, por lo tanto, el pulgar va a indicar la corriente inducida, que se encuentra en el sentido horario, como podemos observar en la imagen. Entonces, como resultado del campo magnético inducido y la regla de la mano derecha, determinamos que la corriente inducida está en este sentido. Por lo tanto, la FEM inducida va a estar en el mismo sentido que la corriente inducida, ¿sí?, como podemos observar en este caso.